Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram, y el correo del programa es dramaramamx@gmail.com. Y como cada noche voy a presentar a la mujer que me acompaña en la mesa para conversar, chorear y predicar, lo que queremos, lo que creemos y en lo que queremos creer. Denise Matienzo, ¡aplausos! Gracias, Mauricio. Voy a dar mis redes rápido para que me estoquen. Todo lo que quieran saber, vayan, estoquenme. Me pueden estoquear en Instagram como Denise Matienzo, en Twitter como @lamatienzo. No me peleo con nadie, pero si me quieren estoquear, ahí vayan. Me pueden estoquear también en LinkedIn como Denise Matienzo Rubio. Y me pueden estoquear también en Facebook como Denise Matienzo Rubio. Solo me pueden estoquear, no me pueden amigar. Y pueden darle like a mi página, Bienser MX. Y ahí hago lives y hablo de bienestar. Mucha cosa bonita. Yo presento a Mauricio rápidamente para que ya presentemos a nuestra invitada. Mauricio es bien, quién sabe cómo. Preséntanos tus redes. Es bien, quién sabe cómo. Sí. Ok, bien, me gusta la descripción. Me pueden contactar en Facebook, Twitter y Letterboxd como Pez de Oro MX, en Instagram como El Pez de Oro MX, y mi LinkedIn para que vean qué he hecho en la vida y para que se enteren, más allá de que soy bien quién sabe cómo, Mauricio Montesinos Albarrán. Y esta noche en la mesa tenemos a una lumbrera de la academia y por lo tanto me siento muy pendejo, me siento con vergüenza intelectual, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para no quedar mal parado. Silvia Sol, ¡aplausos! Hola, ya no sé más qué decir, porque qué tal que si digo una pendejada, entonces... Dila. Ahora, lo que sea que digas, te lo vamos a creer. Voy a decirle a nuestras espectadoras y espectadores cuál es el título nobiliario de Silvia Sol. Es doctoranda en estudios críticos de género por la Ibero. ¡Qué hubole! ¡Qué hubole! Ay, no más. Silvia, ¿qué significa eso? Por el amor de Dios, danos luz. Me queda año y medio, bueno, un poquito menos de doctorado y todavía no resuelvo, o sea que no sé, pregúntenme en un año y les cuento. Ok. No, Denise, va a hacer un pacto para que nos cuente de qué se trata ser doctoranda en estudios críticos de género, por el amor de Dios. Ahora, si quieren contactar a Silvia, pueden ir a su Twitter, que está en la pantalla en este momento, @Silvia con Y, Sol con doble L. Y también quiero agradecer a las personas que hacen posible este programa, desde los controles maestros, en los cielos, en el universo sideral, en el espacio mágico donde todo sucede y todo se crea, César Huidobro y Leonardo Ponce. Denise, ¿pusiste serpentinas digitales? Sí. Mira. No, bueno, ya descubriste el juguetito. Todo el programa vamos a estar viéndote cómo te entretienes con esos juguetitos. No, míralo. ¿Ya ves? Obvio sé usar esto, pero pues no quería yo aquí, o sea, que vean que es Zoom, ¿no? Entonces que pensaran que era una cosa de bien acá. De la BBC ya, de Londres. Ahora ya se dieron cuenta que estamos en Zoom. No le hace. Ok, César Huidobro, Leonardo Ponce, muchísimas gracias por estar en este barco que se llama Dramarama. Y el día de hoy vamos a hablar de estudios cualitativos, vamos a hablar del narcisismo en Zoom, vamos a hablar de jaladas de pelos y de la serie de Netflix que se llama Glow. Y sin más ni más, empecemos. Vamos. Reflector a las butacas. Ya llegamos a Reflector a las butacas y en esta sección vamos a rastrear a las audiencias de determinado producto o servicio. Y esta sección, Denise, se va a volver metasección, porque vamos a hablar de las audiencias de las audiencias. ¿Qué óvole? ¿Qué óvole? ¿Qué óvole? El día de hoy vamos a hablar sobre las audiencias de estudios cualitativos.
Y las personas se preguntarán en este momento, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Con qué se come? Entonces, Denise, explícanos primero en qué consiste la investigación cualitativa para después llegar a las audiencias y ya darle la palabra directo a Silvia. Sí. Bueno, a ver, o sea, lo que queremos, o sea, la investigación cualitativa no es exclusiva de lo que vamos a ver ahorita, de lo que queremos hablar, ¿no? Es una metodología, es una forma de acercarse a la realidad, pero de lo que yo quiero que platiquemos es cómo estos estudios cualitativos, estas metodologías fueron capturadas o secuestradas por el mundo económico, el mundo mercantil y capitalista, para obtener información de las personas y convertir eso en inteligencia de negocio. Que eso información de las audiencias, por eso es la metasección. Sí. Y entonces, ¿cómo esa información, te digo, se vuelve inteligencia de negocio y acaba siendo algo mercadológico en lugar de sociológico, pero que se vale de las herramientas de la sociología y de otras, incluso de otras disciplinas, para traer información que se está quedando en los búnkers estos capitalistas, mercantiles, y no está llegando a otros lugares de intervención social. A mí eso me parece muy cañón, pero vamos de a poco. Entonces, estas metodologías se usan para estudiar a las personas, ¿no? ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? Y luego convertimos eso en cómo les vendemos más chido, ¿no? Pero de entrada es por qué las personas hacen lo que hacen, por qué piensan lo que piensan, por qué sienten lo que sienten, por qué se comportan como se comportan, por qué compran lo que compran, por qué se relacionan como se relacionan, por qué miran lo que miran, por qué hacen lo que hacen las personas. Entonces, dicho lo cual, Silvia ha trabajado desde la metodología cualitativa, desde el lugar más académico y desde el lugar también más capitalista y mercantil. Aunque también sea medio cejachera, ¿eh? No le crean que... No le crean. También es medio cejachera, mi comadre. Pero, ¿cómo se vende todo esto? ¿A quién se le vende? ¿Quién realmente consume esta información? ¿Y qué hacen con ella, Silvia? A ver, cuéntanos. Bueno, les cuento. Yo tuve una experiencia realmente corta, yo creo, para el ámbito de 2 años, trabajando en una consultoría, justo que hacía investigación de corte antropológico y sociológico, para utilizarlo con fines les encanta decir mercadológicos. Mercadológicos. ¿Cómo les cuesta, no, asumir que es mercado técnico? Mercadológico. Y bueno, eso, el proyecto más grande que me tocó fue un proyecto sobre mujeres y consumo, identidad y consumo en mujeres. Y sí, o sea, creo que justo Denise da como, ¿no?, en el clavo al decir que se genera mucha información que se está quedando en los búnkers, que además se sirve justo, ¿no?, para mercantilizar las cosas y que no llega necesariamente como a otros espacios de intervención social. Creo que ese es un problema. Por un lado, es un problema de la academia en el sentido de que mucho de lo que se produce en la academia está hecho en un lenguaje que es para entendidos, ¿no? Para entendidos, es un metalenguaje. Sí. Y no necesariamente hay un objetivo de producir conocimiento para incidir en la sociedad, para, no sé, aportar algo a la transformación, ¿no?, incluso para el diagnóstico, la detección de problemas sociales. Creo que se vuelve como que se realimenta a sí mismo, porque hacemos el estudio para que me paguen el SNI y me pagan el SNI para que hago el estudio y luego consigo un proyecto PAPIT para que me pague para hacer el estudio porque el estudio me paga para... Y así SNI, para las personas que no sepan qué es el SNI. El SNI y el PAPIT. A ver, cuéntanos, Silvia, qué es un SNI, qué es un PAPIT. El SNI es el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, ¿no? Es la gente que tiene una adscripción como investigador en una institución de educación superior, que además tiene investigación, y por el hecho de ser investigadora o investigador del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en México, reciben estímulos económicos. Uh-huh. Y el PAPIT es un programa también de apoyo a la investigación interno de la UNAM, ¿no? Pero creo que justo es lo que sucede con mucha de la producción del conocimiento. Está motivada y los motores de esa producción académica es justo el prestigio que se va creando haciendo un proyecto, publicándolo,
que te consigue un presupuesto para hacer otro proyecto para que lo publiques, y es un sistema que se alimenta a sí mismo. Uh-huh. En una torre de marfil, no sale de ahí, es para entendidos. Ahora, ¿no? Una parte de ese conocimiento, de ese saber hacer, se utiliza para la mercadotecnia. Pero también ahí pasan cosas. Silvia, yo quisiera saber tu versión de los hechos. Esta producción del conocimiento que sucede en las universidades, como lo decía Denise, sucede para alimentar el cosmos universitario. El prestigio académico. Pero aquí la pregunta es, las organizaciones capitalistas que necesitan saber cosas de las personas para poder venderles, no recurren a una universidad, recurren a una consultoría que se jala gente que tiene una formación universitaria y una metodología de la investigación para que afuera de la universidad puedan realizar esos estudios. ¿Tú qué piensas de esto? Pues, si lo digo en términos prácticos, yo diría que es una salida laboral para un montón de gente que estudiamos posgrados, ¿no? Sí, y que terminamos en el desempleo. Esa es la realidad. O sea, personas que nos especializamos en metodologías cualitativas o en temas específicos de investigación y que no tenemos otras oportunidades laborales. Eso termina por ocurrir en algunos casos, ¿no? Por otro lado, también, justo, porque lo que se pone en juego aquí es el prestigio académico. Entonces, no es lo mismo decir, publiqué un artículo en la revista sociológica y decir, colabora en una investigación para, ¿no? Ustedes pongan el nombre de la consultoría. Venderle refrescos. Para vender, o para no vender refrescos, para vender agua, o para vender lechugas, o para no vender lechugas, o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene que ver también con el prestigio académico. Por otro lado, también no es lo mismo pagarle a una persona que pagarle a una institución, ¿no? Pero también las empresas no necesitan decir, mi estudio está avalado por gente que estudió en la universidad. Ya. El prestigio se juega en otras cosas, ¿no? Creo yo. Ahora, en este sentido, Silvia, y creo que Denise le dio al término preciso cuando presentó de qué van los estudios cualitativos, es que vivimos en una sociedad capitalista neoliberal de la cual no podemos hacernos de la vista gorda. Y Denise dice, es que estos estudios en su Disneylandia mental deberían de ocuparse para otros proyectos de intervención social. Pero aquí la pregunta, desde tu punto de vista, Silvia, ¿tú sientes que tenemos el espíritu para hacer estas otras intervenciones sociales más allá de vender cosas? Yo pienso que ese debería ser un requisito desde las instituciones que financian, sobre todo con recursos públicos, las investigaciones. Okay. O sea, sí lo creo, claro. La investigación debería ser relevante socialmente, ¿no? Y también creo que las empresas, o sea, el ser socialmente responsables debería ir más allá de ponerte una etiqueta, ¿no? Sí, más allá de la imagen. Ajá. Entonces también deberían ocuparse esos recursos para poder hacer intervenciones, ¿no? que transformen las comunidades, las sociedades, que incidan en los problemas, ¿no? Pero pues eso es el ideal. Sí, creo que al final tenemos un regreso de audio, no sé, a ver si ahorita César nos ayuda. Tenemos como un dilema ético también ahí en el camino, porque al final las corporaciones no tienen que responder, digamos, en sentido moral ni ético a nadie, ¿no? Hacen lo que buenamente les dé ganancia y punto. Pero también, yo que he estado involucrada también en estudios, por ejemplo, de política y sociedad, en distintos ámbitos, ¿no? O sea, que tienen que ver a veces con fines electorales, a veces con fines de entendimiento social, de promoción de ciudadanía, etcétera. Pues sí, por un lado dices, al menos a mí, no sé si te pasó a ti, Sil, la sensación como de a qué dueño me estoy vendiendo, ¿no? A quién le sirvo, a Dios o al diablo, ¿no? Porque por un lado es esta inteligencia de negocio o de inteligencia política, porque también, ¿no? Se vende a los políticos, porque es quien lo paga. Es que nuevamente lo que dijo Silvia es atroz y a la vez es cierto y es bueno. Nos ha dado chamba a muchas personas que no tendríamos chamba en la academia porque no hay espacio para todos nosotros ahí. Y porque también tiene que ver con gremios, ¿no? Con cofradías, con un montón de grillas. Y entonces,
poner al servicio esta inteligencia y esta metodología de alguien que después va a generar una campaña, o que después de eso, una campaña política, o que después de eso va a generar un programa público, una política pública. Híjole, ¿hasta dónde está la frontera de esto que hacemos para venderlo, no? Insisto, que lo pueden comprar un político, un partido político, una institución, ¿no? Una secretaría de Estado, lo podría comprar una empresa, lo podría comprar una asociación civil. O sea, cualquiera de estos podría ser un usuario o un consumidor de estudios cualitativos. La cosa es ¿para qué, no? O sea, ¿para qué van a usar esta información? Yo creo que justo aquí el punto es, lo que está a la venta es un saber hacer. Uh-huh. ¿No? Sabemos hacerlo. Sí. El para quién es el dilema ético, para quien lo compra, para quien lo vende. Uh-huh. Y puede ser llamado dilema ético cuando a lo mejor es la única alternativa que tienes. ¿No? O sea, estás vendiendo tu fuerza de trabajo. Entonces, el dilema ético lo tendríamos que poner a nosotras mismas, a nosotros mismos o a las empresas, ¿no? Es decir, yo puedo dejar de consumir refresco embotellado, ¿no? Porque la extracción de agua que hacen deja sin agua a otras personas. Pero sí, que yo deje de consumir agua tiene un impacto, o deberían ser las empresas las que se cuestionen la manera en que extraen el agua de las comunidades. Uh-huh. ¿En qué lado ponemos el dilema ético? No lo sé, es complejo, no creo que sea simple de responder, ¿no? No, me parece que justo es complejo y no es simple, porque en efecto, ¿no? Del lado de los que trabajamos para quien nos contrata para hacer esta metodología, bueno, pues dices, bueno, pues yo también tengo que pagar las cuentas y yo también trato de hacer mis consumos más responsables, pero necesito trabajar. Y la academia, que es el lugar más, comillas, noble, que me podría dejar trabajar sin estos intereses de por medio, no me da espacio, no hay espacio para todos nosotros ahí. Y por otro lado también, no olvidar que hay intereses en la academia, es decir... También, claro. ¿No? O sea, no hay tal como esto no está beneficiando a nadie, ¿no? También está beneficiando a las instituciones, está beneficiando a grupos de poder. O sea, no hay tal como ingenuidad tampoco. Sí, siempre hay un juego de poder. Ahora, fíjate que lo que yo he visto también en los últimos años, y no sé si sea la impresión de ustedes, es que sí hemos ido ganando terreno en el sentido cualitativo versus el cuantitativo. Creo que el cuantitativo tenía muchísimo prestigio y el cualitativo era como medio peluceado. Y de pronto, en los últimos años que fueron creciendo los estudios cualitativos, gracias a lo mejor a las consultoras, gracias a las grandes empresas, no lo sé, o sea, no sé si fue el cliente o el proveedor o quién le fue poniendo prestigio, porque vieron que servía, porque vieron que generaba inteligencia de negocio y porque vieron que a partir de esos insights, justo de esos hallazgos, podían vender mejor, podían convencer mejor, podían generar más votos, lo que sea. Sí fue ganando terreno y creo que los estudios cualitativos, conforme pasa el tiempo, sí van ganando más clientes, ¿no? Te digo, creo que también, por ejemplo, ahora la sociedad civil organizada también le está entrando a comprar estudios cualitativos, ¿no? Las instituciones, ¿no? Gubernamentales o no gubernamentales, los políticos, incluso los estudios cualitativos para saber internamente de la organización también han ganado terreno, ¿no? O sea, los estudios organizacionales. Entonces, en ese sentido yo digo, bueno, creo que está bueno porque también se ha ampliado el mercado. No sé, ¿tú qué veas, Silvia? Yo creo que coincide con, nos vamos a poner Lipovetsky's. Venga. ¿No? Dale. Para lo que nos ha pagado con eso. En este perfil apoyamos a Lipovetsky. Exacto. Yo creo que tiene que ver con el dominio de los discursos postestructurales, ¿no? O sea, dejar de buscar las grandes explicaciones a lo social y empezar a buscar la comprensión de la cosa, ¿no? Creo también que me da la impresión, hay especialistas en esto, porque ustedes incluso podrían, ¿no?, reorientar lo que digo, que es dejamos de buscar las grandes, ¿no?, como los grandes públicos consumidores para enfocarnos en la singularidad.
aquello que destaca que se vuelve tendencia. Y creo que justo ahí es donde engancha lo cualitativo. Porque entonces ya no me importa, o sea, no es tan relevante lo que consume la masa, sino aquella singularidad que destaca que puede convertirse en tendencia, que puede convertirse en el producto, en la manera de vender. Y creo que ahí es la comprensión de esas singularidades, la comprensión profunda de las motivaciones, del contexto, de la manera en que se habla, cómo se dice. Creo que es donde entra lo cualitativo, ¿no? Silvia, yo tengo ahí una pregunta que hacerte muy morbosa. Y porque yo vengo del mundo del teatro y los estudios de audiencias y de las personas en el mundo del teatro son inexistentes. Y de la cultura, más. De personas que consumen cultura. Qué interesante. ¿Tú crees que México metodológicamente está rezagado en cuanto a estudios de audiencia frente a otros países? Yo creo que lo que seguimos arrastrando en México sí. Es justo la mirada de la comparación versus las tendencias del norte global, ¿no? O sea, en términos de metodología, creo que lo que se necesita es voltear a ver lo que sí sabemos hacer, lo que ya se ha hecho y tiene mucho tiempo haciéndose. Es decir, yo creo que hay mucha sensibilidad porque se ha hecho desde siempre, ¿no? En la observación de lo cotidiano, por ejemplo, en el registro de la observación de lo cotidiano, y mirarlo como cómo nos hemos apropiado de estos cánones occidentales de la metodología y lo hemos traído a Latinoamérica o en particular a México. Entonces, dejar de pensar en cómo es que no hacemos las cosas como las hacen en Canadá o en Estados Unidos o en España o en Francia, y cómo es que sí las hacemos en México. Lo que dice sobre las audiencias que consumen, ¿no? De teatro, música, en fin, ¿no? Me parece relevante porque entonces creo que habla de un desprecio, ¿no? De un desprecio desde el diseño de la política. Mira, te voy a decir algo, o sea, conozco a muchas personas que tienen la posibilidad de producir cultura en donde su único criterio para poder evaluar a las audiencias es el socioeconómico. Pero tú podrás decirme, Silvia, que ahí hay un sinfín de complejidades. O sea, si tú me dices una mujer sé más, ¿qué significa? Porque culturalmente, ideológicamente, existen un montón de factores que hacen que esa persona sea como sea y que pueda consumir o no, en este caso, un espectáculo de danza, una obra de teatro, o si ya nos vamos a términos más capitalistas, un cepillo de dientes, un coche, una lavadora. ¿Sí me explico? O, por ejemplo, ¿qué define a una mujer C menos? ¿El ingreso? ¿El gasto? ¿O su consumo cultural? ¿Ese examen, Silvia? Ay, no es cierto. ¿Qué la define? Ay, yo contestaría todas las anteriores. Para no quedar mal. Para no quedar mal. ¿Y ahora, ¿para qué es relevante saber cada uno de estos? ¿No? ¿Para venderle qué? ¿Para venderle a un candidato? ¿Para venderle un shampoo? ¿O para venderle una telenovela? ¿Qué es lo relevante? O las tres, pero ¿de qué manera? ¿Cómo se interrelacionan? Y claro, o sea, que creo, Silvia, que le has dado al clavo. También hay como, para muchos empresarios y empresarias, hay un desprecio por las audiencias. Es decir, yo a veces pienso, Silvia, que nos hemos quedado en la universidad como institución social en México un poco atrapada en los 80 y seguimos pensando en masa. ¿En serio? ¿Todavía pensamos en masas? Cuando este aparatito, ay, me voy a matar, este aparatito ya nos tiene más que identificado como individuos, y eso me preocupa porque digo, caray, entonces sí los estamos peluceando, porque entonces pensamos que todos somos iguales, ¿no? Entonces cuando yo hago una telenovela, pues no le hace, porque todos son C+, sea lo que signifique en tu cabeza el C+, ¿no? Porque esa es la otra. ¿Desde dónde lo estamos viendo? No les voy a decir quién. Ay, no, di nombres. No puedo. No decir nombres. No puedo. Tengo un non-disclosure agreement, pero... No importa. Dale. No, o sea, un alto ejecutivo de una empresa diciendo, bueno, es que antes nuestro mayor público consumidor era C-, pero gracias a Dios eso ha ido cambiando.
y la gráfica de sus ventas, así. Porque, no, entonces, ¿dónde está lo aspiracional ahí? ¿En el cliente o en ese ejecutivo de esa empresa? Claro. Que tenía la idea de a quién quería venderle su producto, sin entender que a quien se lo estaba vendiendo, ahí es donde estaba. Sí. ¿No? La ganancia, ahí estaba el pan. Claro. Pero no, o sea, hicieron todo lo posible por cambiar el perfil de su consumidor y lo lograron, o sea, lo fueron modificando, pero eso llevó a pique las ventas. Claro. Entonces, ¿desde dónde lo están viendo también? Sí. Y no darse cuenta que hay una posición en quien está queriendo vender algo. O sea, no hay neutralidad en esto, no hay ninguna neutralidad. Ajá. Sí, siempre, o sea, sí hay un sesgo, ¿no? Y la otra es, un poco quería yo llegar al uso, siguiendo el estudio cualitativo de audiencias, que luego se vuelve también como muy tramposo. Por ejemplo, ahorita recuerdo también, tampoco voy a decir nombres, pero al sujeto que hacía la investigación cualitativa para TV Azteca, ya hay quien sepa, pues lo sabe, que justamente contaba que pues a partir de estos estudios se tomaban decisiones sobre los contenidos. Y me parece también súper tramposo, ¿no? Porque entonces es que ya hay chistes de eso hay muchas series donde dicen, es que el Focus ya dijo que no sé qué, ¿no? Es que en el Focus ya salió, en el Focus. No, Denise, Focus. En el Focus, perdón, en el Focus ya salió que Mauricio tiene que verse más joven. Entonces, vamos a hacerlo más joven. Y ya en el Focus ya salió que a la gente no le gusta que tal personaje hable de tal. Y de pronto digo también estamos confundiendo, porque creo que lo están tomando como quanti en lugar de quali, y los hallazgos para tomar decisiones así al vuelo. Además, hicimos el Focus hace una semana y cambiamos los contenidos de la semana que antes. Espérame, no le has dejado a la gente ni siquiera acostumbrarse al contenido. Y aquí sí, ¿no? El transcurso del tiempo hace que las opiniones cambien. Y por supuesto también saber que no hay neutralidad en quien pide el estudio, y no hay neutralidad en quien participa en el estudio, y no hay neutralidad en quien modera el estudio, ¿no? Todos estamos lidiando con nuestros prejuicios y tratando buenamente ahí de sacar lo mejor que podemos, algo más o menos fidedigno, ¿no? Verosímil, no sé si verdadero, pero sí verosímil. Sí, que incluso está en el cómo haces la pregunta. ¿Cómo haces la pregunta? Claro. ¿Cómo estás haciendo la pregunta? Y eso, ¿qué puede producir? ¿No? ¿Qué tipo de resultados puede producir? Oye, Silvia, pero a ver, maestra Silvia. Yo quiero vender jabón, un jabón para manos, imaginemos. Y yo, como empresario obcecado, necio y testarudo, pienso que mi producto va para mujeres. Entonces voy con una consultoría y le digo, oye, yo creo que mi producto va para mujeres semas. Ok, la consultoría va a investigar esas mujeres, arroja ciertos resultados. La pregunta es, Silvia, ¿esos resultados son determinantes para generar un modelo de negocios del jabón o son recomendaciones para hacer un modelo de negocios para el jabón? Yo diría que depende de quién pidió el estudio y para qué lo pidió. Tengo otra anécdota, ¿no? A ver. O sea, del estudio de cómo vamos a vender esto. Ajá. Bueno, entonces para este producto, para este target, lo que hace sentido es relacionarlo con la cultura urbana, ¿no? Y hay toda una propuesta ahí. La persona que tomó la decisión, lo que dijo fue, en la campaña vamos a poner a esta actriz. Le valió gorro. Porque me gusta mucho, ella es muy guapa. Ok. Así. Ajá, porque sí. Entonces, pues, va a determinarlo, depende, ¿no? Depende quién lo pidió, depende para qué, y depende el peso de decisión que tenga esa persona. Tú dime, ¿quién se acuerda de esa campaña? O sea, ¿en qué trascendió? Ajá. ¿Cómo posicionó el producto? Fue absolutamente irrelevante. Se pueden gastar millones en hacer estudios que terminan en un cubo de basura. ¿Es en serio, Silvia? Sí.
Sí. O sea, Sí, es que pasa. para mi cabeza es un poco incomprensible que yo te estoy pagando, imaginemos, $1,000,000 para que me digas cómo es mi audiencia, para que al final del día acaba haciendo lo que se me hincha la gana. Pasa mucho. Hay una tendencia, pero esta no es una tendencia, digamos, generalizable. Hay una tendencia en las agencias grandes de publicidad, por ejemplo, a tener un área que se llama planning, ¿no? Y esta área se convirtió en el vínculo justamente entre los estudios, los creativos y los ejecutivos de cuenta. Porque justamente había eso, los ejecutivos de cuenta luego le hacían demasiado caso al cliente porque están al servicio del cliente y no pelaban los estudios cualitativos, y los creativos, son artistas, entonces lo que ellos digan es su arte y entonces no importan los estudios. Sí, esto pasa también, ¿no? Luego lidia con los creativos. Y entonces se crearon estas áreas de planning que eran justamente el mediador, que decían, a ver, espérenme todos, a ver, aguanten, dejen ir a hacer un estudio, traigo aquí los resultados y nos vamos a ir alineando todos a este estudio porque a ese que le queremos vender, eso es lo que ellos dicen, no lo que nosotros deseamos aquí desde nuestra cúpula del edificio en Santa Fe, sino allá abajo, allá afuera, eso es lo que dice la audiencia, el consumidor. Pero no es una tendencia generalizable, lo tienen prácticamente las agencias más grandes. Y más grandes, te estoy hablando de agencias muy grandes. Transnacionales, porque ya de medianas para abajo no tienen esta área de planning. Y buenamente, pues a veces hacen estudios, a veces no. Yo he sabido de muchos creativos y ejecutivos que se sacan de la manga resultados de estudios que no hacen, que intuitivamente dicen justo, ¿no? Así de... Es que las audiencias, ya hicimos un focus y 3 encuestas y entonces ya la audiencia dice tal, y no es cierto, no han estudiado una chingada, lo sacan de su mente y de su intuición. Y a veces su intuición es correcta, a veces. Porque son muy avispadas o avispados, pero a veces no te toca la gente avispada. Ajá. Y pasan tantas cosas, yo creo que les ha tocado, ¿no? Encontrarse gente en la calle que está levantando encuesta para un estudio de marca, etc. Y pues, ¿no? A veces tienes tiempo y además estás de buena onda y dices, bueno, a ver, se ve que esta persona ya caminó mucho este día y todavía le faltan 10, ¿no? Le voy a echar la mano, le voy a contestar una. Y te das cuenta, pues, que la formación que traen es bien básica, que a veces no saben utilizar el instrumento, ¿no? Sí. Entonces te dice, ahí es donde tú piensas, ¿cuánto estará costando este estudio? Y de esto que le están cobrando a la marca, ¿cuánto está llegando a esta persona que está haciendo la encuesta que tiene una formación muy básica? O sea, esa inversión en dónde se está quedando, de modo que después te van a decir que levantaron 3 encuestas, pero lo que tú no sabes estuvo detrás de la encuesta, o sea, cómo llegó a pie de calle, quién estaba preguntando y cómo se hacían las preguntas. Y me ha tocado casos donde, dígame lo que sea, ya nada más para llenar. Sí. Claro. ¿No? Entonces, pues también creo que es como nos estamos haciendo tontos, ¿no? Uh-huh. Los estudios de audiencia, entonces sería un terreno un poco pantanoso, Silvia, en México. Yo soy realmente, ¿no? O sea, no tengo ningún conocimiento al respecto. Me parece súper interesante que me digas que no hay estudios de audiencia, de consumo, de producciones culturales. O sea, me parece súper interesante. Me parece muy relevante, pero además ni siquiera me suena extraño, digamos, pensando en las políticas culturales. Y yo diría me parece que sí hay, pero me parece que es un poco superficial, Silvia, que nos estamos quedando en la macroestructura, como dijiste tú. Entonces yo diría, no, pues es un terreno inexplorado, hay que entrarle, ver qué cosa más interesante, ¿no? O sea, yo quisiera saber, a ver, ¿qué está leyendo la gente? ¿Está leyendo la gente? ¿Qué está leyendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está escuchando? Y es diferente la gente que vive en la periferia de la ciudad, la gente que vive en la Benito Juárez, y es diferente por edades, ¿no? ¿Qué les interesa? ¿Qué temas traen? ¿Cómo le llaman a las cosas? ¿Qué lenguajes utilizan para comunicarse? Oye, Silvia, para cerrar esta sección y sin que te comprometas y sin que tu acuerdo de confidencialidad se rompa, existe un dato que, bueno, has estado en una investigación y encontraste un dato que dijiste, güey, este dato tendría que estar en intervenciones sociales, no tendría que estar en la mercadotecnia.
¿Has encontrado ese dato? Sí. ¿Podrías decirnos ese? ¡Ay, chin! Dinos un dato que dijiste. No, les puedo decir uno que más eso no es secreto porque, o sea, de ahí nació mis temas de investigación de la maestría y del doctorado. Venga. Encontrar esta investigación sobre mujeres, identidad y consumo en 7 países de América Latina, 10 ciudades, con mujeres entre, creo que 18 y 60 años. O sea, era una cosa muy amplia, era una cosa así, monumental, ¿no? Entonces, encontrar que las mujeres se definían a sí mismas a través de las entrevistas, de todo el trabajo de campo que se hizo, cualitativo todo, que se definían a sí mismas como madres, independientemente de la edad, de si estaban o no en pareja, y de si tenían o no tenían hijos o hijas, se definían a las mujeres como madres. Y yo dije, mira qué interesante. Y las mujeres que no somos madres, ni queremos ser madres, ¿cómo nos definimos como mujer? Y para mí eso fue, ahí fue donde nació mi proyecto de investigación de la maestría, al que le di continuidad en mi doctorado. Ese es mi tema central de investigación, las mujeres que decidimos no tener hijas e hijos. Ese es uno, pero hay otro, que no les voy a decir. ¡Oh! ¡Nos emociona, Silvia! Ya dinos. Bueno, está bien. Antes de que pasemos a la siguiente sección, le mandamos un saludo a Mayra Martínez, que nos puso aquí linda noche. Muchas gracias, Mayra. Gabriela Sol, aquí está y dice, fíjate algo interesante, dice, pero sí también pasa en proyectos sociales donde llegan los planes para coadyuvar a la comunidad sin estudiar si esos planes realmente aplican. Y eso es que eso es atroz. Por eso yo digo también la necesidad de tener estos estudios quanti y quali, creo que las dos metodologías sirven para poder intervenir la realidad social. Porque en efecto, ¿no? Llegas a la comunidad y entonces llegas con una serie de presupuestos que están realizados en escritorio, que son realmente así, son de oficina, de escritorio, en tu oficina de Reforma, y que llegas ahí y la realidad es otra. Y es ¿por qué no fuiste a la realidad a investigar? Entonces, ahí hay un problema de decisión con la realidad y que creo que no está abordando tampoco la academia, ¿no? Porque si vas a la academia también están un poco escindidos, ¿no? Entonces, hay un problema entre quienes están haciendo quali. Mi mamá nos manda felicitar ahí, dice, felicidades, muy bien. Besos a mi mamá, que ahí también está en el programa. Nada más para cerrar esta sección y para ponerle el toque TV Notas, porque hemos estado muy Colmex. Para ponerle el toque TV Notas. Ya vas a analizar, esto iba muy bien. Pamela Chu, no. Voy a analizar la película Coco de Pixar. ¿Sabías tú que antes de hacer el guión, los creadores de Coco se fueron a vivir a Michoacán no menos de 5 años? ¿Te digo qué? A vivir con la gente de Michoacán. Pero te digo que se nota. Se nota. Ese es el asunto, se nota. No, y claro, cuando tú ves Coco, donde me voló la peluca es, güey, esto no lo hicieron los mexicanos, lo hicieron gringos. Sí. Pero, aunque de ascendencia mexicana, no sé si... Claro, por supuesto, pero pero la infraestructura económica no es de aquí, y es así de, te cae que ellos pueden hacer eso, y ¿qué onda con nuestras empresas, no? A ver, la pregunta, ¿en qué se está invirtiendo? Quienes producen en México, ¿qué están produciendo, Mauricio? Puta. Ajá, bueno, si quieren vamos a la siguiente sección. Sí, vamos, a lo que sigue, César, a lo que sigue. Esto es Escena 1. Ya regresamos de llorar y ahora vamos a seguir. ¿Por qué llorar? Pues porque la última pregunta nos puso a llorar. ¿Sí? A mí me dio un escalofrío epistemológico. Ya estamos en Escena 1 y en esta sección, a partir de un producto de la cultura, vamos a foreverear, chorear y hablar porque tenemos hocico. Pero antes, es el momento. Si tú nos estás viendo en YouTube, suscríbete al canal. Fíjate, este programa lo puedes ayudar a, como diría Silvia, a tener una mayor conciencia de audiencias si tú le picas a la campanita y le dices suscribirse. Te lo vamos a agradecer desde el fondo del corazón. Es una manera
de honrar nuestro trabajo. ¿Verdad, Denise? Que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bueno, ahora sí. Estamos en escena 1 y el día de hoy, a partir de la serie de Netflix Glow, vamos a hablar de las grandes diferencias ideológicas, sociales y culturales de las mujeres de los 80 y de las mujeres de la actualidad. Denise, ¿cuál es la sinopsis de Glow? Bueno, Glow trata de una serie de luchadoras femeninas para hacer un programa de televisión. Glow significa Gorgeous Ladies of Wrestling, o sea, las espectaculares o guapísimas mujeres de la lucha libre. Y la premisa es, vamos a hacer un programa de televisión con mujeres luchadoras en los 80. Esta serie fue lanzada en 2017, tiene al mismo productor de Orange is the New Black, Jenji Kohan, ese mismo, que es interesante, ¿no? Mismo, pero es productor o productora, ya no estoy muy segura. Creo que es productora. Sí, estoy casi segura que es chava. Es como muy androginia, ¿ni? ¿Algo? Pero tanto Orange is the chava, New ¿no? Black y Glow tienen un espíritu femenino que no lo puede hacer un hombre, Denise. Sí. Debe de ser una chava. Según yo creo que te digo, es una chava con un espíritu muy andrógino, pero pues Jenji Kohan, te digo, Jenji, así, Genji, así se escribe su nombre. Y pues a mí me encanta esta serie porque además de que sí se pasa un poquito de lanza con la crítica social y es súper políticamente incorrecta, pero no hay bronca porque está situada en los 80. Y entonces en los 80, si ves eso en ese contexto, pues no era tan terrible y tan ofensivo como si estuviera situada en este momento. La protagonista es Ruth, que es una actriz, ella se dedica a actuar y está haciendo audiciones en Pero le va de la chingada. California, pero le va de la chingada y hace muchas estupideces, porque más eso, hace muchas estupideces Ruth, pero ella quiere ser una actriz seria. Las demás del cast, la verdad es que es un cast muy adorable, pero no son necesariamente actrices, excepto en realidad, la protagonista del show, que es la antagonista de la protagonista, eso está muy loco. Excepto ella, todas las demás pues, están ahí por cosas de la vida. Y fíjate que yo quiero abrir boca con la escena inicial, o sea, la escena 1 del capítulo 1 de la temporada 1. Y está haciendo casting Ruth para un papel. Está vestida pues muy mona como en los 80s, ya sabes, así con sus botones grandes. Como flans. Grandes. Y como vestida muy elegante con su saquito. ¿Viste, Silvia, cómo me ignoró con mi comentario de flans? No, porque no era de flans, o sea, estaba ella más elegante porque está representando un papel de justamente de una directora de empresa, empresaria. Ya. Pues no te ignoré, simplemente no aplica. Gracias. Ok, siguiente. Por eso me ignoró. Ok, bueno. Y entonces está ella, es que a lo mejor ya no te acuerdas de esta escena, porque igual la viste hace tiempo y ya no te acuerdas de esta escena, y yo la acabo de revisitar, y entonces está ella haciendo esta escena y dice, es que claro, esta es mi empresa y yo estoy en esta dilema de la empresa, y entonces le dicen, oye, pero es que ese no era el papel. Y ella, ¿cómo? Es que a mí me da mucho gusto y les agradezco mucho que haya un papel como este para una mujer, porque no hay papeles como este para una mujer. Es que no era ese el papel. De hecho, ese es el papel de un hombre. En realidad, el papel de la mujer es el otro. Y ella dice, pero Mel, ¿no era Melanie? Es que yo te Mel era Melanie. No, es el otro. Y ella así de, bueno, ok, a ver, déjame retomar, ¿no? Entonces, a ver, me voy a dar pie, así lo último que decía es, y entonces esta es mi empresa y no voy a dejar que me la quiten, ¿no? Siguiente es el papel que ya le toca a ella. Su café, señor. Esa es la escena 1. O sea, ya con esto en la cabeza, te pone todo el contexto, ¿no? Así de, estos eran los 80s, estos eran los papeles, esto es lo que le va a tocar vivir a esta chava, ¿no? Todo este machismo. Y a ver qué pasa. Así abre boca.
La pregunta sería, ¿y las cosas han cambiado? ¡Tómala! No tanto. Y lo platicábamos acá alguna vez cuando hablábamos de Mad Men, que fíjate, está peor. Mad Men es de los 60. Y decíamos, y no ha cambiado tanto. Y bueno, los 80 ya está más pa' acá, mana, ¿no? Pues desde los 60 no ha cambiado tanto. Estas chavas están en un contexto donde todavía sigue aplicando un montón de machismo y donde ellas son vistas, por supuesto, como un producto. O sea, las están, digamos, ayudando o las están promoviendo en tanto que son un producto y saben que lo que van a vender es carne. Van a vender historia, pero van a vender carne. O sea, es importante que ellas se vean guapas y que la gente sepa que, ¿no? Pues son mujeres ahí, qué sexy, ¿no? Mujeres peleando. Sí, yo lo que me pregunto es si realmente las cosas han cambiado mucho, Denise. No sé. No mucho. ¿No? Siento que no mucho. Yo tampoco creo que hayan cambiado mucho. Y tampoco, o sea, tampoco diría que solo pasa en esos ámbitos, ¿no? Es decir, ay, no sé, pero bueno, o sea, yo puedo decir lo que quiera, ¿no? Entonces, tú di lo que tú quieras, venga. O sea, con esto que acaba de pasar con la mujer que es candidata a presidenta municipal y el señor que es candidato a gobernador, ¿El de Lord Nalgada? Ajá. Lord Nalgadas, güey, no mames. No sé, la chava al final se queda callada, ¿no? Es decir, no pasa nada. Uh-huh. Es muy distinto, ¿no? Es decir, ella sabe que le puede costar la candidatura, decir, pues sí, me manoseó y no está bien. Uh-huh. No, mejor me quedo con la candidatura, porque igual sé que no hay otros espacios, porque sé que si yo hablo me voy a quedar sin espacios políticos, voy a ser la vetada del partido, voy a ser la vetada de este lugar. Pues si mi lugar es este, ¿qué tanto es tantito? No sé, o sea... O que también en un sentido pragmático, ¿no? De, bueno, ahorita me aguanto esta para acceder al poder y ¿qué voy a hacer después con el poder? También eso sería interesante, ¿no? Cuando llegue ahí, después, ¿qué hago? Porque igual y tengo que tragar mierda un rato. Si es en aras de un bien mayor, a lo mejor podría yo decir, bueno, veamos, ¿no? Veamos, no digo si está bien o mal, no sé, veamos. Pero si no, la verdad es que si nada más es por tener el poder y llegar a un puesto mayor, digo, ¿y qué vas a hacer después? O sea, ¿vas a seguir replicando estos mismos esquemas? ¿Vas a seguir permitiendo? Porque entonces no sirvió de nada. Nada sirvió de nada. Lo bonito de la serie Glow es que este programa se compone de mujeres muy diferentes en términos de ideología, de idiosincrasia, de clase socioeconómica para participar en el show de lucha. Y en ese sentido, Silvia, te quisiera preguntar que de pronto el tema de género está en la tribuna pública y es un asunto de percepción, o más bien es una duda percepción. No sé si esto está llevando del discurso pasa a la acción en clases, en grupos más citadinos, mientras que en otros estados de la República no pasa del discurso. Es decir, se queda solamente en la conversación, pero no se lleva a las acciones. ¿Tú qué piensas, Silvia? No, yo creo que, pensando en las manifestaciones, por ejemplo, del 8 de marzo, o sea, hace mes y medio, ¿no? Que no solo hubo manifestación en la Ciudad de México, sino en diferentes estados y diferentes ciudades del país. Yo creo que está, o sea, es un tema de conversación no solo en la Ciudad de México, no solo en las grandes ciudades del país. Creo que sí es generacional, o sea, creo que las mujeres más jóvenes, estamos hablando de las chicas entre 15, 16, 24, 25 años están, ¿no? El tema es parte de la conversación. Yo creo que está trascendiendo, ¿no? Las fronteras y los límites de las producciones culturales. Más bien, yo me pregunto en qué manera las producciones culturales son una buena caja de resonancia de lo que pasa afuera. Yo creo que las producciones culturales en México no, o sea, me da esa impresión. Se quedan muy atrás de los temas que están ahorita en conversación entre las mujeres más jóvenes, y creo que
hay muchas cosas que se están hablando que tal vez las llegas a ver en producciones, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Hay series que están reflejando otras cosas, otras preocupaciones de las mujeres más jóvenes. Glow sería una. Claramente, este asunto de la diversidad en la representación, ¿no? O sea, mujeres gordas, mujeres negras, mujeres morenas, mujeres asiáticas, mujeres europeas, ¿no? Mujeres pobres, mujeres más grandes, mujeres lesbianas, mujeres, ¿no? De toda clase de mujeres. Es muy interesante porque un show como ese en los 80 no hubiese sido posible. Uh-huh. La televisión de los 80 era una televisión de mujeres blancas y delgadas, productos para el consumo masculino. Era Dynasty. Ajá, exacto. Entonces es interesante que ese retrato de unas supuestas mujeres de los 80 sea posible ahora, ¿no? Y si hay un par de cosas en Netflix hechas también así, ¿no? Que tratan como de representar la diversidad. Incluso hay una serie sobre jóvenes mexicanas que se encuentran, se conocen en la carretera. Y, ¿es una serie o es una peli? No la vi. Serie. No la vi. Serie. Que se conocen en la carretera y luego se van y se hacen amigas y trata ahí medio de representar la diversidad. Digo medio porque no sale mucho el estereotipo de clases. Las cosas que vi no salen mucho el estereotipo de clases. Uh-huh. Me parece que eso es interesante, por ejemplo, que empecemos a reconocer la diversidad de mujeres, ¿no? En términos de clase, en términos de aspecto, en términos de orientación sexual, en términos de género, en términos... eso me parece relevante. Y yo creo que eso es algo súper rescatable. Y entonces en esta pregunta de si las cosas quedan en el discurso, pasan a la acción, ¿no? Yo creo que están pasando un montón de cosas en la vida cotidiana de las mujeres, sobre todo las más jóvenes, que de alguna manera se ven reflejadas en estas series que retratan las vidas de las mujeres, ¿no? Sí, pero sí hay un como misrepresentation, ¿no? De nuevo, o sea, como una falta de representación de lo que realmente está sucediendo en la realidad, porque la realidad está superando por mucho lo que está pasando en los contenidos. El otro día estaba viendo Monarca. Mauricio casi me escupió un ojo. Estaba viendo Monarca. Me parece que dentro de las producciones mexicanas está decente, ¿no? Y es una telenovela. O sea, al final es como una telenovela, pero pues hecha en este formato de Netflix, ¿no? De serie. Es lo más cercano, así como una telenovela con un poquito más de presupuesto, ¿no? Y creo que es lo mismo, ¿no? O sea, no hay profundidad en los personajes femeninos, no las vemos como con matices, siguen siendo esta cosa súper estereotipada, como dices, no salen del estereotipo de clase y de género, ¿no? Tal cual, no salen. Lo interesante de Glow es que justo juega con los estereotipos y a mí eso me gusta mucho porque llegan, por supuesto, a unos lugares muy escandalosos, ¿no? La reina del welfare, que es uno de mis personajes favoritos, ¿no? La reina de la beneficencia se hace llamar ella misma, ¿no? Y entonces hace burla de que ella vive de la beneficencia, vive del welfare, vive de la beca de bienestar social y que de eso vive y vive muy bien, que vive con pieles y que vive de tus impuestos, ¿no? Y se burla del público diciendo yo vivo de los impuestos, pero es tan carismática y la gente la apoya porque, pues sí, mira, ¿no? El modo de vida americano nos permite esto, ¿no? Que hasta esta mujer viva también del welfare. Y dices, a ver, ni tan, o sea, ni es cierto, ¿no? Que vive de la beneficencia como un magnate, que no es verdad. Pero también esta mujer, claro, no vive así. O sea, ella no es cierto, ella vive en una situación precaria, ¿no? Con muchísimo esfuerzo. Y no sé si a lo mejor el término que voy a usar sea hasta ofensivo, pero no es una mujer nacona, ¿no? O sea, no es nacota, es una mujer que viene de la cultura del esfuerzo y que finge ser nacota ahí en el cuadrilátero para ganarse al público, ¿no? Y el estereotipo es atroz, ¿no? Es una mujer que vive del welfare y vive bien y vive haciendo alarde de eso. No hay alarde de eso, ¿ves? ¿Sabes? Vivir del welfare es una cosa terrible de pobreza, ¿no? Entonces es bien interesante esa parte. Y por supuesto, te digo, la protagonista del show, que es la antagonista del show, que es Liberty Bell, que representa los valores americanos, ¿no? Y entonces es rubia, tetona,
grande, hermosa y todo el tiempo dice valores morales, ¿no? Como además, ¿no? Como si la sociedad, ¿no? Entonces, valores morales y valores de la democracia y valores de la libertad, ¿no? Y quien se le contrapone es la rusa, ¿no? Porque en ese momento está la plena Guerra Fría. Entonces, la rusa dice unas cosas estúpidamente hilarantes que tienen que ver con estereotipos de los rusos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la profundidad de la cultura. Entonces, esto es súper interesante y es súper políticamente incorrecto. Y solo, creo que lo que dice Silvia, solo lo podemos ver en los 80s desde ahora. Eso es lo interesante. Impensable, ¿no? O sea, impensable que en aquel momento se pudiera haber retratado tan cómicamente la realidad. Claro. Pero también es impensable que hagamos esa serie situada en el momento actual. ¿Te parece? Me da la impresión de que sería súper ofensivo. Porque ahora de todos se ofenden. Entonces, la reina de la beneficencia sería súper ofensiva. Dirían, ¿cómo hicieron este papel? Y no le están dando lugar a las mujeres negras y de color y no sé qué. Pero ahí es chistoso, porque ahí, todavía había esos prejuicios y entonces hemos echado a la asiática, ¿no? Que inmediatamente esta chava dice, pero yo no tengo nada que ver, no importa, tú tienes los ojos rasgados, entonces mira, saca un sable y haz kung fu, ¿no? Chava, pero ¿por qué les dice? Yo soy vietnamita, no importa, tú, kung fu, ¿no? Y la chava india, que le dicen, tú te ves como árabe, entonces tú vas a ser terrorista. Y ella, pero yo no soy árabe, yo soy india, pero te ves como árabe. No le hace. Y los árabes son terroristas, ¿no? Entonces, todos esos estereotipos hoy, serían súper escándalos. Pero está en los 80, bueno. Pero ahora, por otro lado, yo creo que también una de las grandes diferencias entre el ayer y el hoy es que se pueden hablar estos temas y que se necesitan hablar estos temas, porque muchas de las grandes tragedias sucedían a puerta cerrada, sucedían en la domesticidad, sucedían en la cotidianidad. Yo me acuerdo, no estamos hablando de Mad Men, pero ahorita que dijiste de Mad Men, hay una escena en donde, ¿cómo se llama la pelirroja? Ya se me olvidó. Joan, claro. Fue violada por su marido. Claro. Y ella como que lo trata de asimilar, pero como que no entiende qué pasó. Y eso sucedió en su casa, en su alcoba, con su marido. No, eso sucede en la oficina de Don Draper. Es verdad, porque como que al marido le prende como estar en la oficina del jefe. Ajá. Y eso, como sucede a puerta cerrada, Joan dice, bueno, o sea, me siento mal, pero no lo hablo. Y es mi marido. Y de pronto, yo creo que, no sé qué pienses, Silvia, hay un gran cambio en donde eso no se puede quedar a puerta cerrada. Sí, yo creo que eso es parte del cambio de las narrativas, ¿no? Es decir, empezar a hablar en particular en esto que estás tocando el tema, ¿no? Empezar a hablar de las violencias de una manera tan abierta. Ese es un cambio fundamental de las narrativas, sí, ¿no? Del discurso que se puede escuchar hoy día. Yo, por pura curiosidad, me metí a un montón de grupos de Facebook de mujeres, un poco siguiendo un consejo de Denise. Por experiencia sociológica. Por experiencia sociológica. ¿No te has divertido muchísimo, Sil? Yo siempre lo recomiendo. A los grupos que me invitó Denise me divierto muchísimo. Hay un grupo de memes, dedicado a memes, y es genial. Y además yo de ahí tomo memes y a todo el mundo no a todo el mundo. A algunas personas se los mando casi cotidianamente, algunos memes, es muy divertido. Pero bueno, estos grupos son de otras cosas, y ver cómo las mujeres pueden hablar abiertamente con desconocidas, desconocidas de lo que nosotros entendemos o entendíamos como el mundo real y el mundo virtual. Desconocidas del mundo real, conocidas del mundo virtual, que es el mundo real también. Abrir temas como estos, ¿no? Oigan, mi marido me pegó ayer, no sé qué hacer, ¿no? ¿Qué me recomiendan? Claro. Oigan, mi chavo, tuvimos sexo ayer y se quitó el condón, y estoy súper preocupada y no sé qué hacer y no sé por dónde, ¿no? ¿Cómo se pide la pastilla del día siguiente en la farmacia? Ese tipo de temas se abren entre mujeres que estamos en grupos de Facebook, que no nos conocemos, ¿no? Cara a cara, pero que confluimos ahí.
Eso sería, o sea, ese tipo de conversaciones serían impensables hace, creo yo, 10 años, ¿no? Y en muchos casos también, oigan, tengo un embarazo de 1 mes y aquí en mi estado el aborto no está legalizado. ¿Cómo consigo? ¿Dónde puedo conseguir el misoprostol y cómo me lo tengo que tomar? Sí. Entonces, claro, la narrativa ha cambiado. Ahí es donde yo digo, ¿en qué medida las producciones culturales van atrás de las conversaciones en el mundo real? ¿Quién se ha atrevido a hacer una serie sobre aborto, por ejemplo, ¿no? Que retrate las grandes desigualdades entre el aborto legal y el aborto prohibido, Claro, sí. Por ejemplo, ¿no? Sí. Ya no digamos en México, no sé, en América Latina, en Estados Unidos, o sea, una serie que trate el aborto como tema central, yo no conozco ninguna. Uh-huh. Y otra vez volvemos, Silvia, yo creo, al tema de la particularidad, ¿no? Es decir, no todas las mujeres tienen la misma experiencia, cada mujer tiene un universo distinto, tiene idiosincrasias diferentes, y no sé, a lo mejor Denise nos puede dar más luz al respecto. Cuando se habla políticas de género, políticas para mujeres, se tendrían que contemplar estas particularidades, ¿no? Precisamente lo que tú dices, Silvia. En mi estado no está legalizado el aborto. Entonces, ¿qué pasa con una chava que vive en la Ciudad de México y una chava en donde su localidad no está legalizado? Ahí hay un mar de diferencia de cómo la chava se va a conducir ante la vida, ¿no? Para poder abortar. Es que para eso sirven los estudios cualitativos, regresando. Denise, su gol. Venga ya a contratar estudios cualitativos. Los estudios no solo cualitativos, pues la investigación. O sea, creo que es eso, es la capacidad de decir, me salgo de mi burbuja de pensamiento y de lugar, de privilegio o no privilegio, pero sí de mi burbuja de pensamiento, de pensar que yo sé qué es lo mejor para las otras personas. Y creo que la idea sería que las políticas públicas estuvieran orientadas a partir de investigación real con quién va a afectar la política pública. Pero esto pocas veces pasa. O sea, también las políticas públicas están muy escindidas de los beneficiarios o de los usuarios de esas políticas públicas. No sé cómo lo veas tú, Sil. Estoy de acuerdo con eso y también creo que tiene mucho que ver con... Hablaba justo hace 1 hora antes de conectarme acá con una boliviana, una mujer que fue diputada boliviana. Uh-huh. Y entonces decíamos, nos contábamos nuestras experiencias como servidoras públicas. Sí. Y ya llegamos al punto de, claro, en Bolivia y en México pasa lo mismo. Cada que termina un periodo de gobierno se reinventa el mundo. Entonces son políticas públicas de 3 años, si eres municipio. Políticas públicas de 6, si eres un estado o si eres el gobierno federal. Claro. Siguiente va, hay continuidad en el partido y a lo mejor medio ahí alguna cosa sigue, pero en general es la reinvención del mundo. Y entonces tampoco hay, no, o sea, el hecho de que el servicio profesional de carrera esté limitado a algunos espacios del gobierno federal, sí. Olvídate que eso suceda en el municipal, pues me parece que también habla de la manera en que se hacen las políticas, ¿no? Ahora, y ya para cerrar la sección, chicas, creo que también lo interesante de estas producciones culturales es que ya no están dirigidas en muchos casos por hombres, están hechas por mujeres y eso sí le da otra visión y otro tratamiento a la anécdota, a la historia, a los personajes, vamos, hasta la narrativa audiovisual. Y yo creo que en los 80 el mercado del entretenimiento estaba dominado por hombres y actualmente vemos a chavas que producen, que dirigen, que escriben y que tienen esta visión femenina que histórica, sistémicamente, no ha sido escuchada, Silvia. Entonces, tener una serie como Glow nos da la posibilidad de ver otras perspectivas, o como por ejemplo, Denise, cuando vimos The Morning Show, que es una serie producida por Reese Witherspoon. Sí, y esta chava decide qué va y qué no va. Y claro, desde su visión como mujer gringa, con un montón de privilegios, pero desde su visión de mujer, con un sinfín de características, va a contar una historia. Y eso es súper, súper interesante. La otra vez estaba escuchando sobre, oigan, ¿y si la Biblia le escribió una mujer y la malentendieron? Y me pareció alucinante. Alucinante. Dice, claro, ¿y si la Biblia fue escrita por mujeres? Y ya
institucionalmente ya le torcieron la mula, digo, el rabo a la mula. Entonces creo que eso es muy interesante ahorita en este momento que estamos viviendo, ¿no? Sí, ¿o por qué pensamos que Dios es hombre? Exacto. O sea, ¿por? Uh-huh. Claro. Sí, nomás por fregar, yo siempre que me dicen Dios digo, mi diosa, nomás por fregar, ¿no? O sea, nomás por decir, a ver, Mauricio me hace mucha burla porque alguna vez alguna persona muy creyente Ay, no, pero no, es que eso excede lo de género, Denise. Eso ya es una llevadez existencialista. Sí me pasé de lanza, pero porque pues ya sabes, así en toda su creencia, así católica, me dice, es que Dios dice que lo que sea, me da igual. No, dijo algo de los gays, ¿no? Dijo algo sí, así que no, que eso es contra natura, lo que sea, ¿no? Y entonces, o sea, aquí la pregunta clave era, ¿cuál Dios? Silvia, tú imagínate la cara de la persona cuando Denise le dice, ¿cuál Dios? No, pues claro, o sea, es Denise la disruptora. Exacto. No me chingues, Denise, pues el único que existe, el católico, abusar. No. Hay que cuestionar eso, ¿cuál Dios? A ver, nomás para saber cuál es tu fuente bibliográfica, nomás. Marco teórico. Güey, no hay, ¿cuál es la referencia bibliográfica de eso que me estás citando? ¿Y qué aparato crítico usas? ¿Estás usando APA, Harvard, Chicago, MLA? Claro. Digo, ¿cómo estás citando? Yo nada más para saber, o sea, no te estoy diciendo que lo que digas esté bien o mal, solo estoy buscando la referencia bibliográfica, pero dice Mauricio que fue muy llevado de mi parte. Existencialmente, Silvia. Existencial. Yo en esta voy con Denise, estuvo muy bien, la verdad. ¿Verdad que era la pregunta pertinente a eso? Dios envidio su velocidad de respuesta. Claro, hubieras visto la cara que me puso la persona, o sea, te quedó así. O sea, y se suicidó después, Silvia, esa persona. No, claro. Aneurisma, sí, seguro. Claro. Sí, viviendo, pero sí noté como si hubo un error en la Matrix, o sea, como... No, un rayón de disco. Sí, no computó, ¿sabes? Así como de, no, o sea, como no computo esa pregunta, error, no, así. Sí, claro. Para cerrar esta sección, yo sigo insistiendo con este ensayo de Virginia Woolf que se llama Un cuarto propio o una habitación propia, depende de la edición que compres. Los personajes femeninos siempre serán más interesantes que los personajes masculinos. A lo que sigue, César. Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir. Ya estamos en el souvenir y en esta sección vamos a recomendar algo porque queremos, porque podemos y porque nos gusta ser evangelistas de lo que consumimos y de lo que compramos o de lo que adquirimos o de lo que nos regalan. Entonces, Silvia, vamos a empezar, Denise y yo, para dejarte pensar cuál es tu recomendación y vamos a cerrar contigo. Denise, venga. Voy a recomendar un disco del 2017 que se llama Buen Soldado. Es el disco de Francisca Valenzuela. Francisca Valenzuela es chilena, es cantante de pop y este disco tiene más discos ya más recientes, pero este disco es uno de mis favoritos. Te digo, se llama Buen Soldado y lo encabezan justamente estas canciones, justo como Buen Soldado, que es muy bonita porque justo hace una crítica. Varias de sus canciones en este disco tienen una crítica interesante ahí al patriarcado, al machismo, a los conceptos de mujer. Entonces, Buen Soldado justamente refiere como esta idea de el buen soldado, el hombre bueno, el que tiene cartera, el que paga por un beso, el que no derrama lágrimas, ¿no? Y tiene otro par de canciones interesantes como Quiero verte más, que dice, aunque tengas a otra pendiente, quiero verte más, aunque por un momento verte, quiero verte más, ¿no? Que también tiene su truco. Y Mujer Modelo, que también es grandiosa porque justo habla de un montón de experiencias de mujeres y diciendo, esa mujer modelo, mira su cara, mira su pelo, mira sus labios, no, yo siempre atrás me quedo porque yo quiero ser esa mujer modelo, y se va construyendo a partir de las historias hasta decir, yo no me quedo atrás, ¿no? También soy una mujer modelo junto con todas estas mujeres modelo. Entonces es interesante la exploración que ella hace del
del mundo de lo femenino versus lo masculino ahí. Buen Soldado, Francisca Valenzuela, del 2017, escúchenlo en su plataforma favorita. Bueno, yo como quiero ser Calma Almeida de Petatiux, voy a recomendar un disco, ya sea LP o disco compacto, le hace CD, porque ya son cosas vintage en este momento de la vida. Voy a recomendar este disco, les voy a enseñar el objeto, porque para eso se los traigo, para honrar a los objetos. Para presumir. Este disco de Amparo Ochoa, ay, es que la luz, ay, es que en este estudio, ay, a ver. El disco se llama Yo pienso que a mi pueblo. Aquí está este disco de Amparo Ochoa y les voy a enseñar la bonita contraportada y les voy a enseñar este disco. Y miren, hay mujeres, y lo hemos platicado, Denise, en este programa, que con solo escucharlas cambian la atmósfera del lugar. Como por ejemplo Anita Baker, como por ejemplo Solé de Presuntos Implicados, o por ejemplo Erma Franklin, en fin, un sinfín de mujeres que con solo cantar cambian la atmósfera. Amparo Ochoa entra en esta categoría, pero lo que cuenta en sus canciones es sumamente conmovedor, porque esta chava viene del grupo de los 60, de la canción de protesta, en donde a través de sus canciones quiere darle voz a demandas e injusticias sociales que vivían en su tiempo. Entonces, la verdad, este disco es uno de mis favoritos en la vida, es sumamente conmovedor. Si necesitas tener un estado de ánimo especial, o sea, no vayas a pensar de, me voy a poner a barrer, me voy a poner al Amparo Ochoa. No, o sea, sí necesitas estar como con un talante para aguantar vara de lo que dice. Y yo creo que Silvia, sin compararme con otros modelos, simplemente como para formar grupos, creo que Amparo Ochoa está en el mismo grupo que Joan Baez. Entonces, por favor, escuchen Amparo Ochoa. Yo pienso que a mi pueblo es un discazo. Antes de que pasemos a la recomendación de Silvia, nada más quiero hacer una pequeña viñeta. Mauricio me anda criticando a mí todo el tiempo por cejachera y vean lo que acaba de recomendar. Silvia, ¿mi recomendación está muy cejachera? No. ¿Verdad? No, casi, no. Denise, ¿tú cantabas Amparo Ochoa en las peñas? No, ni siquiera, no conozco a Amparo Ochoa. O sea, ¿No conoces? No. Silvia, dime que tú sí conoces a Amparo Ochoa. Sí la conozco, no, la verdad es que no la consumo, pero la conozco, claro. Porque ajá. Denise me dice que solamente recomiendo a Anaí, a Ariana Grande. Mira, te traje a Amparo Ochoa para que veas. Está muy bien, de Lorena Herrera, de Amparo Ochoa. No, yo nunca he recomendado a Lorena Herrera, Denise. Herbert Marcuse dice pluridimensionalidad. Silvia, vas. Sí, güey, sí te creí. Herbert Marcuse. Pues, ¿me quieres ver la cara de estúpida, güey? A ver si entendí bien. ¿Es música? Lo que quieras. No. Sí. Ok. Hoy coincidimos que recomendamos música, pero igual lo que tú quieras. Okay. La puedes recomendar. Bueno, entonces, mi recomendación es que se vean los 2 primeros capítulos de la serie de Luis Miguel. Ok. Ay, sí. De la segunda temporada. De la segunda temporada. Agarren una libretita, un lapicito, o su teléfono y su blog de notas, lo que les acomode, ¿no? También si tienen una memoria prodigiosa, sirve igual. Blog de notas mental. Y tomen notas, ¿no? Cada vez que aparezca una mujer en una escena, ¿cómo está vestida? ¿Qué está haciendo? ¿Qué líneas dice? ¿Cuál es su papel y cuál es su función en la historia? Ok. En los 2 primeros capítulos, que son los que liberaron, ¿no? El domingo pasado. Y luego, si quieren, lo platicamos. Ok. Va. Está muy buena la recomendación porque incluye la recomendación de una serie, 2 capítulos y una tarea. La suben a Classroom, por favor.
Silvia va a abrir la asignación en Classroom. Sí, y nos mandan la evidencia de la tarea que hicieron, ¿no? Captura de pantalla. Bien, bien. Es decir, la recomendación es, empiecen a ver la segunda temporada, pero pónganle el ojo crítico de género. Bien, me gusta. Esa es la recomendación. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram, y el correo del programa es dramaramamx@gmail.com. Mi nombre es Mauricio Montesinos. Mis redes son Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd. En Instagram me pueden contactar como el Pez de Oro MX y en LinkedIn como Mauricio Montesinos. Denise, tus redes. Pueden buscarme, estoquearme por todos lados, no pueden amigarme en Facebook, pero pueden buscarme en LinkedIn como Denise Matienzo Rubio, en Instagram como Denise Matienzo, en Twitter como La Matienzo, en Facebook. Vayan y denle like a mi página Bien Ser MX o estoqueenme como Denise Matienzo Rubio. No nos amigaremos, pero pueden estoquearme, todo está público, no hay nada que esconder. Silvia, tus redes. La que suelo usar es Twitter, @Silvia Sol, Silvia con Y, Sol con doble L al final. Ahí me pueden escribir, me pueden reclamar. Y mandar la tarea. Me pueden seguir, no los voy a seguir de regreso, me pueden mandar las tareas. Bien. Súper. Gracias César Huidobro, Leonardo Ponce, que están en los controles maestros. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.